¿Te has preguntado por qué los narcisistas aparecen en tu vida? ¿Por qué los elegidos como tú suelen atraer a personas que buscan manipular y controlar? Esta no es una coincidencia. En realidad, forma parte de un patrón que muchos elegidos experimentan en su viaje espiritual. En este video, no solo vamos a explorar por qué los narcisistas aparecen en la vida de los elegidos, sino que también profundizaremos en cómo puedes identificar estos patrones, y lo más importante, cómo protegerte. No estás destinado a ser una víctima de estas personas. Al contrario, cada interacción que tengas con un narcisista es una lección espiritual disfrazada, diseñada para ayudarte a fortalecer tus límites, reconocer tu propio valor y elevar tu vibración a un nivel donde estas personas ya no puedan afectarte. Los elegidos, con su alto nivel de empatía, luz interior y capacidad de sanar, se destacan en este mundo lleno de vibraciones mixtas. Estas cualidades no solo iluminan el camino de quienes los rodean, sino que también actúan como un faro para aquellos que, en lugar de admirar esa luz, buscan alimentarse de ella. Es aquí donde entran los narcisistas. Los narcisistas, personas que se caracterizan por su falta de empatía, deseo de control y tendencia a manipular, encuentran en los elegidos una especie de presa energética. Para los narcisistas, los elegidos representan algo que ellos mismos no pueden ser, seres libres y conectados con su propósito superior. Esto genera una atracción irresistible hacia la energía de los elegidos. Sabemos que muchos elegidos, como tú, han pasado por situaciones dolorosas con personas que aparentan ser carismáticas y encantadoras al principio, pero que poco a poco revelan su verdadero rostro, alguien que solo busca su propio beneficio. Sin embargo, es crucial entender que estos encuentros no son accidentes ni meras coincidencias. Los narcisistas llegan a tu vida como parte de tu proceso de ascensión, para desafiarte a crecer, a poner a prueba tu discernimiento y a reafirmar tu valor espiritual. Así que, si alguna vez te has sentido agotado emocionalmente por la presencia de un narcisista en tu vida, no te preocupes. En este video, aprenderás a transformar esas experiencias en poder personal y a usar tu energía de manera más consciente. Para comprender por qué los narcisistas aparecen en la vida de los elegidos, primero debemos entender quiénes son estas personas y qué características las definen. El trastorno narcisista de la personalidad es una condición psicológica reconocida, donde las personas que lo padecen presentan una autoimagen inflada, una falta de empatía y una necesidad constante de admiración. Aunque muchas personas pueden mostrar algunos rasgos narcisistas en ciertos momentos, aquellos con trastorno narcisista de la personalidad experimentan estas características de manera extrema, lo que afecta sus relaciones y su interacción con el mundo. Descripción psicológica del narcisismo. El narcisismo es un espectro, y en el extremo más patológico se encuentra el trastorno narcisista de la personalidad. Aquellos que lo padecen suelen tener una visión distorsionada de sí mismos, creyéndose superiores a los demás, lo que los lleva a desarrollar una necesidad excesiva de atención y admiración. Sin embargo, detrás de esa fachada de grandiosidad, hay una fragilidad emocional que hace que los narcisistas sean extremadamente sensibles a la crítica o al rechazo. A menudo, la persona narcisista se siente vacía por dentro, pero no lo reconoce. En lugar de enfrentarse a esta carencia emocional, proyecta una imagen de poder y éxito, buscando en los demás la validación que necesita para sostener su autoestima. Debido a esta necesidad constante de confirmación externa, los narcisistas tienden a rodearse de personas que perciben como fuentes de suministro, aquellas que les proporcionan admiración y atención. Los elegidos, por sus cualidades espirituales y emocionales, suelen ser vistos como ese tipo de personas. Características clave de los narcisistas. 1. Falta de empatía. Uno de los rasgos más notorios de los narcisistas es su incapacidad para ponerse en el lugar de los demás. Pueden aparentar ser comprensivos o interesados en los sentimientos de las personas, pero esto suele ser una fachada para manipular. En realidad, no sienten una verdadera conexión con los problemas o emociones ajenas, ya que están demasiado centrados en sí mismos. 2. Manipulación. Los narcisistas son maestros en el arte de la manipulación. Usan la seducción, el encanto superficial y el engaño para conseguir lo que desean de los demás. Una de las tácticas más comunes que utilizan es el gaslighting, que implica distorsionar la realidad de la otra persona para hacerle dudar de sí misma, de esta forma, mantener el control.
3. Necesidad constante de validación. Los narcisistas dependen de la atención y el reconocimiento de los demás para sentirse valiosos. Buscan constantemente el elogio y, cuando no lo reciben, pueden reaccionar con ira o resentimiento. Para los elegidos, que suelen ser personas generosas y compasivas, esta necesidad puede resultar agotadora, ya que los narcisistas requieren una constante reafirmación de su autoestima. 4. Sentido de superioridad. Los narcisistas tienden a creerse mejores que los demás. Esta creencia puede manifestarse de diversas maneras. Se rodean de personas que consideran inferiores para sentirse superiores, o buscan asociarse con personas exitosas o admiradas para elevar su propia imagen. 5. Dificultad para aceptar críticas. Aunque aparentan ser confiados y seguros de sí mismos, los narcisistas son extremadamente sensibles a cualquier tipo de crítica o comentario que perciban como negativo. Incluso la más mínima crítica puede desencadenar una reacción desproporcionada, como la ira o el desprecio hacia quien la hizo. Ahora que entendemos mejor el perfil psicológico de un narcisista, es más fácil ver por qué los elegidos, personas profundamente empáticas y con una misión espiritual clara, suelen ser blancos frecuentes para ellos. Los elegidos, con su luz y empatía, atraen a los narcisistas porque representan una fuente de energía que estos últimos pueden manipular para su propio beneficio. Los elegidos son generalmente más comprensivos y tolerantes que la mayoría, lo que les hace especialmente vulnerables a las tácticas de manipulación emocional. A menudo, intentan salvar a los narcisistas o creen que, con suficiente amor y comprensión, pueden ayudarles a cambiar. Sin embargo, los narcisistas, al no tener empatía ni un verdadero deseo de transformarse, suelen aprovecharse de la bondad de los elegidos para obtener lo que necesitan: validación, atención y control. Además, debido a su naturaleza sensible, los elegidos pueden ser más propensos a caer en la trampa del gaslighting, dudando de sí mismos cuando un narcisista distorsiona la realidad a su favor. Esto puede causar una gran confusión y agotamiento emocional para los elegidos, quienes empiezan a cuestionar su propio juicio y energía. Sin embargo, es crucial que los elegidos comprendan que estos encuentros con narcisistas no son meramente situaciones desafortunadas. En muchos casos, son desafíos kármicos que les enseñan a desarrollar su fuerza interior, establecer límites saludables y discernir mejor las intenciones de las personas que entran en su vida. En lugar de permitir que el narcisista drene su energía, los elegidos tienen el poder de transformar estas experiencias en lecciones valiosas para su crecimiento espiritual. Para los elegidos, los narcisistas representan un reto energético y emocional único. No es solo la manipulación o el control lo que los convierte en desafíos, sino la polaridad misma de sus energías. Mientras que los elegidos buscan la liberación, la expansión espiritual y la armonía, los narcisistas están atrapados en patrones de control, poder y autoengrandecimiento. Este choque de energías opuestas pone a prueba la fortaleza y la claridad de los elegidos, creando una situación en la que, aunque dolorosa, el crecimiento es inevitable. Uno de los principales desafíos que el narcisista representa para el elegido es su deseo incesante de control. Los narcisistas necesitan controlar el entorno y a las personas a su alrededor para sentirse seguros y poderosos. Para ellos, el control es una herramienta para mantener su imagen de perfección y para evitar enfrentar las vulnerabilidades y carencias que ocultan bajo su fachada. En contraste, el elegido busca la liberación, tanto para sí mismo como para los demás. Los elegidos son seres espirituales cuyo propósito es elevar su conciencia y la de quienes les rodean, promoviendo la libertad emocional, mental y espiritual. Mientras que el narcisista tiende a limitar y sofocar a los demás, el elegido busca expandir su luz y la de los que lo rodean, ayudando a otros a conectar con su esencia más profunda. Este contraste genera una tensión palpable cuando un narcisista entra en la vida de un elegido. Mientras que el narcisista busca dominar, el elegido busca liberar, creando un tira y afloja energético constante. Esta dinámica puede ser profundamente agotadora para el elegido, quien, al principio, puede no comprender por qué se siente atrapado en una relación que le drena su energía. Sin embargo, este choque también es una oportunidad para que el elegido aprenda a discernir y proteger su energía, desarrollando una mayor fortaleza interna. Los narcisistas no solo representan un desafío externo, también actúan como espejos que revelan las sombras internas de los elegidos. En muchas ocasiones,
los elegidos atraen a los narcisistas para enfrentar aspectos de sí mismos que aún no han sanado o reconocido. Esto puede parecer contradictorio, ya que los elegidos tienden a ser personas empáticas y conscientes, pero precisamente esa empatía puede ser explotada por los narcisistas si el elegido no ha aprendido a establecer límites claros. Por ejemplo, el narcisista puede reflejar inseguridades no resueltas en el elegido, tales como la necesidad de validación externa, el miedo al rechazo o la tendencia a priorizar las necesidades de los demás por encima de las propias. En ese sentido, los narcisistas son espejos de aquellas áreas donde el elegido aún necesita crecer y fortalecerse. A través de estas interacciones, el elegido es desafiado a mirar hacia adentro y reconocer sus propias sombras o debilidades, no como un defecto, sino como áreas que requieren atención y sanación. La clave aquí es comprender que, aunque los narcisistas pueden parecer destructivos o dañinos, su presencia en la vida de un elegido a menudo cumple una función espiritual más profunda. Ellos ponen a prueba los límites y la resiliencia del elegido, empujándolo a desarrollar una mayor conciencia de sí mismo y a fortalecer su capacidad para discernir quién merece su energía y quién no. Aunque las relaciones con narcisistas pueden ser dolorosas, a menudo resultan ser catalizadores poderosos para el crecimiento personal de los elegidos. A través de estos desafíos, el elegido aprende lecciones cruciales sobre el autovalor, el autocuidado y los límites saludables. Enfrentarse a un narcisista obliga al elegido a replantear cómo maneja su energía, cómo establece sus límites, y lo más importante, cómo se valora a sí mismo. Los narcisistas suelen intentar erosionar la autoestima de los elegidos, haciéndoles sentir que no son lo suficientemente buenos, inteligentes o dignos de amor. Sin embargo, al superar estas dinámicas tóxicas, el elegido puede aprender a reafirmar su propio valor y a recordar que su luz no depende de la validación externa. Este proceso de reafirmación es esencial para el crecimiento espiritual, ya que permite al elegido desconectarse de la necesidad de aprobación de los demás y centrarse en su propio camino y propósito. Además, el desafío de los narcisistas obliga al elegido a desarrollar límites claros y firmes. Los elegidos, con su naturaleza empática, a menudo tienen dificultades para decir no o para reconocer cuando una relación es dañina. Sin embargo, al interactuar con un narcisista, el elegido aprende que proteger su energía es una prioridad. Establecer límites no solo protege al elegido de la manipulación, sino que también envía un mensaje poderoso al universo, que valora su bienestar y está dispuesto a tomar decisiones difíciles para preservarlo. Los narcisistas representan un desafío transformador para los elegidos. Aunque estas relaciones pueden ser emocionalmente agotadoras, también son oportunidades para que el elegido crezca, reconozca sus sombras y fortalezca su autovaloración. Al enfrentar la energía opuesta del narcisista, el elegido no solo aprende a proteger su luz, sino que también se eleva a un nivel más alto de conciencia y poder personal. Para los elegidos, las relaciones con narcisistas no son meras coincidencias o desafortunadas experiencias. Desde una perspectiva espiritual más profunda, estos encuentros están cargados de un propósito divino. Los narcisistas aparecen en la vida de los elegidos con un fin claro: actuar como catalizadores del crecimiento espiritual, ayudando a los elegidos a desarrollar su discernimiento, fortalecer su luz interior y sanar heridas kármicas del pasado. Aunque estas relaciones puedan parecer dolorosas y desafiantes en la superficie, detrás de ellas existe una poderosa lección que el alma del elegido debe aprender para avanzar en su misión espiritual. Misión del elegido: los narcisistas como maestros disfrazados. La misión de los elegidos es clara: elevar su propia conciencia y, al hacerlo, servir de faro para que otros también despierten y eleven su vibración. Los elegidos, por su naturaleza empática, intuitiva y espiritualmente avanzada, están aquí para ser agentes de cambio, para guiar a otros en su camino de autodescubrimiento y despertar espiritual. Sin embargo, este camino no es fácil, y en muchas ocasiones, las mayores lecciones espirituales vienen disfrazadas de retos difíciles. Es aquí donde entran los narcisistas. Aunque parezca paradójico, los narcisistas a menudo son vistos como maestros disfrazados, enviados al camino del elegido para desafiarle y ayudarle a crecer. En lugar de ver al narcisista simplemente como una figura tóxica que busca drenar su energía, el elegido puede aprender a verlo desde una perspectiva más elevada,
como una prueba que le ayudará a desarrollar cualidades cruciales para su misión, como el discernimiento, la fortaleza interior y la capacidad de establecer límites claros. Los narcisistas enseñan a los elegidos una lección esencial: no todos en este mundo tienen las mismas intenciones, y no todas las personas que entran en sus vidas están allí para ayudarles o apoyarles. Aunque los elegidos son seres de luz y desean ver lo mejor en los demás, los narcisistas les muestran la importancia de discernir, de no dejarse cegar por la empatía o el deseo de salvar a otros. Esta lección es crucial para los elegidos, quienes, al aprender a identificar las energías que no les sirven, pueden proteger mejor su luz y seguir avanzando en su misión espiritual. Otra razón espiritual por la que los narcisistas aparecen en la vida de los elegidos es el aspecto kármico. Según las leyes espirituales, nada en este mundo sucede por casualidad. Los encuentros con personas, especialmente aquellos que traen desafíos profundos, suelen ser pruebas kármicas, diseñadas para ayudar a las almas a limpiar viejas heridas, resolver deudas espirituales y elevar su vibración. En muchos casos, los elegidos y los narcisistas han tenido conexiones kármicas en vidas pasadas. Puede que en una vida anterior el elegido haya permitido que su energía fuera controlada por otro, o que haya desarrollado un patrón de autosacrificio donde priorizaba las necesidades de los demás a costa de su propio bienestar. Estas viejas heridas kármicas pueden manifestarse nuevamente en esta vida a través de la relación con un narcisista, dándole al elegido la oportunidad de romper esos ciclos destructivos y sanar. El narcisista, entonces, actúa como una figura que despierta esas heridas kármicas para que el elegido las reconozca y las sane. Al enfrentarse al comportamiento manipulador y controlador del narcisista, el elegido tiene la oportunidad de romper patrones antiguos de autosabotaje o dependencia emocional, aprendiendo a valorarse a sí mismo y a establecer límites claros. Esta es una parte esencial del proceso de limpieza kármica: reconocer los patrones del pasado y tomar decisiones diferentes para no repetirlos. En lugar de verse como una víctima de las circunstancias, el elegido puede comprender que estos desafíos son, en realidad, oportunidades para sanar a un nivel más profundo y elevar su vibración. A través de la superación de estas pruebas kármicas, el elegido no solo se fortalece en esta vida, sino que también limpia su energía de cargas emocionales y espirituales de vidas pasadas, lo que le permite avanzar más ligero y alineado con su misión divina. Fortalecimiento del alma y la elevación de la vibración. El encuentro con narcisistas también juega un papel clave en la elevación de la vibración del elegido. Aunque estas relaciones pueden ser emocionalmente agotadoras, es importante recordar que el alma del elegido eligió enfrentar estos desafíos para crecer y fortalecerse. Al superar las pruebas que los narcisistas representan, el elegido emerge más sabio, más fuerte y más alineado con su propósito. Uno de los mayores regalos que los narcisistas dan, paradójicamente, es la oportunidad para que el elegido reafirme su autovaloración. A menudo, el narcisista intenta manipular al elegido para que dude de su propia luz y capacidad. Sin embargo, al resistir estos intentos y recordar su verdadero valor, el elegido fortalece su conexión con su ser interior y con la fuente divina. Este proceso de autovaloración y autoafirmación es una parte crucial del crecimiento espiritual y de la misión del elegido. Además, los elegidos aprenden una lección invaluable sobre los límites. El narcisista, con su comportamiento invasivo y controlador, desafía constantemente los límites del elegido. Sin embargo, a través de estos desafíos, el elegido aprende a establecer límites claros y firmes, algo esencial para proteger su energía y continuar en su camino de ascensión espiritual. Estos límites no solo son importantes en la interacción con narcisistas, sino también en la vida diaria, ya que permiten al elegido discernir qué energías son beneficiosas para su crecimiento y cuáles no. La aparición de narcisistas en la vida de los elegidos tiene un propósito espiritual profundo. A través de estos encuentros, los elegidos son desafiados a desarrollar su discernimiento, sanar heridas kármicas y fortalecer su autovaloración. Aunque estas relaciones puedan parecer difíciles y dolorosas, desde una perspectiva más elevada, representan oportunidades para el crecimiento y la transformación del alma. Los narcisistas, a su manera, actúan como maestros disfrazados, ayudando a los elegidos a elevar su vibración y a continuar su misión espiritual con mayor fuerza y claridad. Consejos para los elegidos: cómo manejar a los narcisistas.
Para los elegidos, interactuar con narcisistas puede ser uno de los mayores desafíos en su camino espiritual. Estas personas, que buscan controlar, manipular y drenar la energía de los demás, representan una amenaza directa para la paz interna y el bienestar emocional del elegido. Sin embargo, al reconocer su propia luz y aprender a protegerla, los elegidos pueden manejar estas relaciones de manera efectiva, evitando el desgaste emocional y energético que los narcisistas buscan generar. Aquí ofrecemos algunos consejos esenciales para que los elegidos puedan manejar adecuadamente a los narcisistas en su vida. 1. Desarrollo del límite energético. Uno de los aspectos más importantes para los elegidos es aprender a establecer límites energéticos claros. Los narcisistas, debido a su naturaleza manipuladora y egocéntrica, intentan constantemente sobrepasar los límites de quienes les rodean. Para un elegido, que es naturalmente empático y compasivo, este comportamiento puede ser particularmente dañino, ya que los narcisistas se alimentan de su energía espiritual y emocional. Establecer un límite energético claro significa que el elegido debe aprender a proteger su espacio personal, tanto física como emocionalmente. Esto comienza por reconocer que no es su responsabilidad salvar o arreglar a los narcisistas, sino proteger su propio bienestar. Los elegidos deben desarrollar la capacidad de decir no cuando sea necesario, sin culpa ni remordimiento, y dejar claro que no tolerarán comportamientos manipuladores o abusivos. Además, es importante crear un escudo energético a través de prácticas como la visualización. Los elegidos pueden imaginar una luz protectora a su alrededor que actúa como una barrera ante las energías negativas. Este escudo ayuda a mantener su vibración elevada y evita que las manipulaciones emocionales del narcisista penetren en su campo energético. 2. Prácticas de sanación y liberación. Interactuar con un narcisista puede ser agotador, tanto emocional como espiritualmente. Por eso, es crucial que los elegidos implementen prácticas regulares de sanación y liberación para recuperar el equilibrio después de cada interacción. Una de las formas más efectivas para hacerlo es a través de la meditación. La meditación permite que el elegido se reconecte con su ser interior y libere cualquier energía negativa que haya absorbido durante sus interacciones con el narcisista. Practicar meditaciones guiadas enfocadas en la limpieza energética puede ser particularmente beneficioso. Estas meditaciones ayudan a los elegidos a visualizar cómo las energías tóxicas se disipan y son reemplazadas por luz y paz interior. Otra técnica valiosa es la limpieza energética. Los elegidos pueden usar herramientas como el incienso, la salvia o el palo santo para purificar su espacio físico y liberar cualquier energía estancada o negativa. Realizar estos rituales de limpieza después de encuentros con un narcisista puede ayudar a restablecer la armonía energética y evitar que las emociones negativas persistan. La conexión con la naturaleza también es una herramienta poderosa de sanación. Tomarse el tiempo para caminar descalzo sobre la tierra, respirar aire fresco o estar cerca del agua puede ayudar a los elegidos a desconectarse de las energías densas y volver a sintonizarse con la energía pura y revitalizante de la naturaleza. Cómo no caer en el ciclo de manipulación. Uno de los mayores peligros al interactuar con un narcisista es caer en su ciclo de manipulación emocional. Los narcisistas son expertos en crear dinámicas de poder en las que, primero, elevan a la otra persona para luego derrumbarla emocionalmente. Esto puede hacer que el elegido se sienta atrapado en una montaña rusa emocional, donde constantemente busca la aprobación o validación del narcisista. Para evitar caer en este ciclo, los elegidos deben aprender a reconocer los patrones de manipulación desde el principio. Esto significa ser consciente de las tácticas comunes que los narcisistas utilizan, como el gaslighting, hacer que la persona dude de su propia percepción, la culpabilización o la idealización seguida de la devaluación. Un enfoque clave es mantener una postura firme y no reaccionar emocionalmente a los intentos del narcisista de desestabilizar. Los narcisistas prosperan cuando logran generar una reacción emocional en los demás, ya que eso les da poder. Al practicar la no reacción y mantener la calma, el elegido le niega al narcisista el control emocional que busca. Una forma efectiva de hacerlo es mediante la técnica del roca gris, donde el elegido se presenta emocionalmente neutral, como una roca que no reacciona, no se deja afectar. Además, los elegidos deben evitar entrar en debates o confrontaciones con los narcisistas.
Los narcisistas rara vez buscan resolver conflictos de manera honesta, más bien, buscan ganar a cualquier costo. En lugar de intentar razonar con un narcisista, los elegidos deben aprender a retirarse de situaciones que podrían escalar y no engancharse en discusiones que solo desgastarán su energía. Finalmente, los elegidos deben recordar siempre que tienen el poder de elegir a quien permiten en su vida. Si bien algunos encuentros con narcisistas son inevitables, no están obligados a mantener una relación continua con estas personas. El acto de alejarse, de cortar lazos cuando sea necesario, es una muestra de fortaleza y autovaloración. Cada encuentro con un narcisista, aunque doloroso, no es un obstáculo en el camino de los elegidos, sino una oportunidad para la superación personal. Estos individuos, con su energía densa y manipuladora, actúan como espejos que revelan nuestras sombras, nuestras inseguridades y aquellos límites que necesitamos fortalecer. Para los elegidos como tú, cada interacción es una prueba, un desafío que, cuando se enfrenta con sabiduría y discernimiento, te permite crecer, fortalecer tu autovaloración y proteger tu energía espiritual. Es importante que veas a estos narcisistas no solo como adversarios, sino como catalizadores de tu despertar espiritual. Cada vez que logras salir de sus ciclos de manipulación, te empoderas más y avanzas en tu camino de iluminación. Ahora es el momento de tomar acción, establece límites claros, protege tu energía y recuerda que estas experiencias son parte de tu crecimiento interior. Si tú, como elegido, puedes superar estos desafíos, estarás cada vez más cerca de tu propósito espiritual. Si te has sentido inspirado por este contenido y estás listo para profundizar en tu viaje espiritual, te invito a que hagas clic en el enlace en la descripción de este video. Allí encontrarás recursos valiosos que te ayudarán a fortalecer tu conexión espiritual y a navegar con confianza en tu camino. Ahora que hemos explorado cómo los narcisistas pueden impactar la vida de los elegidos, nos gustaría conocer tus pensamientos. ¿Alguna vez has tenido una experiencia con un narcisista que te haya enseñado algo valioso sobre ti mismo? ¿Cómo manejaste esa situación y qué aprendiste de ella? ¿Qué estrategias crees que son las más efectivas para proteger tu energía en esas interacciones? Comparte tus reflexiones en los comentarios, nos encantaría leerte. Si te ha inspirado este video, te invitamos a suscribirte al canal, dale me gusta al video y activa la campanita de las notificaciones para que sigas recibiendo más videos como este. Gracias por ser parte de nuestra comunidad Vibraciones Esenciales. Recuerda compartir este mensaje con aquellas personas que consideres les puede ayudar. Nos vemos en el siguiente video.